Hola, Ese- hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar una nueva conversación. ¿Cómo estás? Estamos con Iñaki Volante de Bauncus Academy. Hoy es la primera vez que está desde Santiago de Chile, siempre hacemos desde España, de Cataluña. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy contento, viviendo un muy bonito día domingo, 19 de enero del 2025 en verano. ¿Qué te parece? Bien. Acá en Buenos Aires fue una tarde de verano de lluvia. Ah, qué ¿Allá bueno. hubo sol o hubo agua? No, full sol, aquí agua es muy difícil encontrarlo, solo se da de forma milagrosa en algunos episodios, pero por lo común no llueve, es bastante seco y árido. Ah, mira. No, acá estamos en sequía y hará como 3 semanas que no llovía. Y ¿Mm? imagínate, Buenos Aires sin lluvia es como extrañísimo, Es rarísimo. muy raro. Bueno, ¿qué has hecho hoy? Mira, básicamente hacer un ejercicio intelectual que me ha permitido tomar algunos recuerdos, ¿verdad? Tanto del presente como del pasado y del futuro, y hacer una especie de síntesis a través de la invitación que ya, desde ya te la agradezco, Adrián, profesor Gasparoni. Usted sabe que yo lo considero probablemente del Hispanoamérica, el más importante de los entrevistadores de arquitectura. Me parece que el trabajo que haces con BIT, el trabajo tuyo, es un trabajo que yo al menos, que también estoy en la industria de las redes sociales, me parece algo realmente extraordinario lo que haces. Yo te quiero felicitar y agradecerte una vez más por invitarme en esta Gracias. oportunidad desde Santiago de Chile. Ya más cerquita, pues, Adrián. Estamos más cerca, ahora antes nos separaba el Atlántico, ahora la cordillera. Así es. Entonces eso nos va a permitir en algún momento poder hacer un abrazo de los libertadores, ¿verdad? Un encuentro histórico entre Chile y Argentina, porque la verdad es que tenemos toda una relación muy importante y para nosotros siempre Argentina ha sido un país muy querido. Tenemos muy buenos amigos, tenemos familia, entonces no lo podemos perder de vista, pero sin embargo, ese localismo, me encanta tu trabajo porque es un trabajo universal. Además, es un trabajo. Yo creo que nadie hace el crossover que haces tú en la entrevista de arquitectura. Mira Puedo vos, ser ignorante, ¿eh? Puedo ser muy ignorante. Lo que pasa es que, permíteme aclararte que yo saco un poco al mundo anglosajón de la conversación de la arquitectura, pues ellos tienen una forma, en general, a mí me parece muy vulgar y muy mal educada con respecto a la arquitectura moderna. mm, Entonces, porque yo he no tenido la tiene. La sí, arquitectura moderna está en América. está en América, entonces eso es algo que nosotros decimos en América Central, en América del Sur, ¿verdad? Tenemos un tesoro arquitectónico y bueno, eso también me permite poder seguir adelante con el proyecto que tú sabes, tanto amor y Y si vos cariño. te pones a pensar en los grandes arquitectos del movimiento moderno, Mies, Le Corbusier, o incluso hasta Álvar Alto, están en América. Así es. El gran esplendor de Alto, aunque también está en la municipalidad en Finlandia, ¿no? Pero la serpe- la- Sí, es muy el bonito ese edificio de Chicago, de sí, Boston, de Boston. no lo reemplaza nadie. No, no, es es una arquitectura muy de gran nobleza, además con el contexto. Entonces, se desmontan muchas críticas que generalmente lo tienen por dogma la gente de Magalandia. Y bueno, Es que nosotros teníamos territorio en la época del 50-60 para construir un nuevo modernismo. totalmente. Y aquí había en Santiago de Chile y en Chile en general, porque se hizo mucha arquitectura a lo largo de todo el país moderna, había una necesidad también muy grande, había una necesidad imperiosa de poder darle vivienda, una vivienda noble, una vivienda, Mm. ¿verdad?, que restituyera la decencia, porque había mucha gente que venía del campo de vivir con pisos de tierra y vivir descalzos, sin zapatos, ¿me entiendes? Bueno, En- yo siempre digo que vos y tu amigo, tu compañero de facultad, Pablo Altíquez, Ujú. eh, son los dos mayores nerds de Mies van der Rohe. Y Eso me agrada son- mucho. Para mí me encanta ese título me está poniendo. porque para mí son los dos mayores Fascinante. nerds de la arquitectura moderna, son ustedes dos.
Bien. Vamos a empezar. Voy a compartir imágenes y ya arrancamos. Obra propia, fotografía, Museo del Desierto de Atacama de Antofagasta, Chile. A ver, este es un set de imágenes que son un poco del libro de obra del proyecto, ¿verdad? Cuando estábamos después de 15 o casi 20 años que pasamos esperando poder materializar este proyecto, finalmente logramos el milagro de su materialización en el año 2008. Haber hecho esto no solamente nos llenó de honor y yo también diría de gloria, porque nos ha permitido tener mucha presencia a nivel internacional. Es un proyecto que se estudia en la universidad, eso nos tiene a nosotros que somos sus arquitectos muy contentos. Y este capítulo de la lectura que hicimos, ¿verdad? Y que hice yo también en aquella época, está retratado no desde la fotografía canónica, que es la que aparece en las grandes publicaciones del mundo, sino que desde un registro más propio del libro de obra que me parece que tiene un valor estético intrínseco y sobre todo porque da cuenta del trabajo de la construcción de la obra. Bien. ¿Y el equipo, quién eras vos? ¿Y quién era el Mira, equipo? el equipo en el fondo original del proyecto fue un equipo bastante más amplio, pero este fue un concurso que ganamos en el año 1996, siendo Wow. arquitectos muy jóvenes. Fue el momento cuando conocí personalmente a Matías Klotz, a Alejandro Aravena, a Felipe Asadi y a varios otros más que terminaron siendo de una generación muy importante y ahí nosotros que éramos muy jóvenes, nos colamos con este proyectazo que tardamos bastante tiempo en materializarlo, pero finalmente lo logramos hacer. Ahí está. Sí, un edificio entonces que demostró que el hormigón armado podía tener cierta plasticidad, se podía poner al servicio, digamos, de una determinación de costos también muy económica, porque para hacer estos proyectos no hay dinero. En este país, en Chile, no quieren hacer proyectos culturales de esta índole ni seguir construyendo porque desgraciadamente no saben operarlo, no saben entenderlo. Y en este caso, la empresa privada tuvo que desarrollar una estrategia de localización para un casino con hotel y gracias a eso y a la palabra del rector de la Universidad Católica del Norte, don Misael Camus, que dijo, no, este proyecto del frente del museo lo ganaron los chiquillos de Santiago. Terminó por darnos la posibilidad de entrar a lo grande en la historia de la arquitectura de este país. Mirá vos. Sí, es muy lindo Sí, este. Está buenísimo este sí, museo. Ahora lo sí, quiero. este museo hemos recibido muy buenos comentarios y la verdad es que siendo muy jóvenes, estando muy inspirados en la matemática de la ruina, nos juntamos un grupo de mi socio Ramón Cos, Rafael Arenas, que era en aquel momento también un muchacho muy inquieto y con la arquitectura dándole vueltas siempre, ¿verdad? Trabajando. Luego estaba Marco Polidura, que es un extraordinario y conocido arquitecto acá en Chile. Él es también parte de este equipo y finalmente Eugenia Soto, una arquitecta de un talento, sobre todo en todo lo que es la medida y la proporción de las cosas absolutamente extraordinario, que tuvo un papel muy importante ella misma en este proyecto porque por un lado fue proyectual y por otra parte fue muy político porque ella nació en Antofagasta y eso también fue muy importante para la adjudicación del proyecto. Claro, conocía bien el área de trabajo, ¿no? Y Claro, porque en general a Adrián al santiaguino se le considera un forastero, ¿sabes? En regiones. Entonces, por de pronto, una persona que no debería tener mucha conciencia de lo que allí pasa y luego esa confusión podría determinar que hiciera algo erróneo. Pero la verdad es que nosotros entendimos un concepto más universal de la arquitectura y tratamos de hacer una secuencia de lleno y vacío a través de patio que pudiera armar, ¿verdad? Construir una especie como de zócalo. Este es un proyecto muy tectónico de lo telúrico, ¿verdad? Es tectónico, un proyecto que se clava, se ve cuando se ven las fotos aéreas, pero sin embargo el proceso de construcción también fue
formidable porque dejaron instantáneas como esta que yo pude ensayar también la forma de mirar y de analizar el proyecto con una mirada también muy auténtica que es la de la fotografía, ¿verdad? Sobre todo el trabajo de mirar, observar y entender algo. Claro, porque acá esa relación lleno vacío es hormigón vacío, ¿no? La Claro, realidad es el hay una hormigón cosa con el muy negativo. bonita y además fíjate en cómo la película grisácea, ¿verdad? Del cristal te permite entrever distintos niveles de profundidad. Al fondo se puede ver el Hotel Casino de Enjoy, que de lo contrario, si no, yo podría ver el mar allí, que sería precioso, ¿verdad? Que tendría que haber sido lo natural que ocurriera, pero no se pudo y fue gracias a ellos que se pusieron enfrente nuestro que pudimos hacer el museo finalmente. Pero sí me parece, por ejemplo, interesante el largo del talud y el encuentro de la nariz del talud con la puerta abierta del camión con Mm. trailer, ¿verdad? Tiene esa cosa como de la escala de los lugares y ahí uno se puede dar cuenta de la escala que tiene. Y luego esta foto que para mí es lejos la más importante de todas, que es cuando en una de las primeras visitas de obra, ya en el término de la ejecución de los elementos estructurales más importantes, que es todo el edificio, la forma del espacio es completamente estructural. Mm. Y en base a eso, entonces pude percatarme de cuán conectada estaba la arquitectura del museo con la arquitectura de la ruina, ya que a través de estos patios yo tenía la posibilidad de convertirlo en un escenario perfecto, porque si te fijas, casi se borran los edificios que salen al fondo, es algo que pasa bastante desapercibido y sin embargo logra tener una continuidad visual de la ruina gracias a la topografía que a mí por lo menos me pareció fenomenal. No, y también la cuestión del monomaterial, ¿no? Que el hormigón Sí, sea como la piedra y que tal sea el cual. único elemento, ¿no? Claro, a eso me sentía muy, en ese sentido, me sentía muy cercano, ¿verdad? A una construcción de un solo material que pudiera emular en algo la ruina, porque fíjate además, esta imagen, ¿verdad? De el objeto, como este peine, ¿verdad? Que está colocado ahí, pero que tiene una relación súper interesante con los volúmenes existentes, o sea, con todas esas, ¿verdad? Ese conjunto de cajitas, que son 11 si mal no recuerdo, y que tienen en el fondo una dinámica, ¿verdad? De lleno y vacíos de patio, y las mismas proporciones y escala logran el resultado de una conexión visual entre el uno y el otro proyecto. Es muy emocionante, por ejemplo, cuando uno viene de Santiago y va a aterrizar en Antofagasta y pasa siempre por encima del museo y puede percibir su forma de manera absolutamente independiente desde el aire, a una altura importante, ¿me entiendes? Creo que ahí hay también como una especie de sección en el edificio que tiene también la ruina, que lo logra mucho con la luz y la sombra, pero también con la materialidad que tiene. La materialidad de la ruina. Y la ruina, ¿qué función tenía? ¿Qué Esta funciones? era esta era la antigua fundición de plata que traía un mineral boliviano, traía desde Pulacayo, traía este material que principal era plata y oro, algunos elementos de cobre también, entonces tenían todos los sistemas, las maquinarias y todos los sistemas de enfriamiento, estaban ahí en la parte de arriba, que son una cota de 45 metros de alto. Esto. Claro. Luego de atrás en ese barrio que se ve al fondo, se hizo muchas obras muy interesantes de arquitectura moderna durante los años 50 y 60 que fueron siendo de excelente calidad y desgraciadamente antes de que nosotros ya pudiéramos partir con la construcción, ya estas tres torres que se visibilizan ahí de manera muy grosera, ¿verdad? Se ponen lo más cerca que pueden al monumento y además tapan con un respaldo a la vista al mar de todos los vecinos sin importar nada, digamos. Y además también está en ladera, así que como que hubiese Claro. sido atrás las montañas. Obvio, evidente, y de otra forma. Entonces, uno se, la verdad es que se pone un poco a pensar hay detrás de esa manera de hacer las cosas, que yo creo que hoy espero que estas cosas cada vez se puedan cambiar más, Adrián. De verdad te lo pido, por favor. ¿Y las ruinas de qué tiempo son? Son del año 1892.
duró muy poco tiempo siendo operativa, unos 20 años, y en el 1902 la cerraron de manera definitiva. Eso fue una estación de trenes durante un tiempo, pero no, sin mucho destino. Y finalmente estos terrenos quedaron en manos de otras instituciones no civiles, ¿verdad? Y también la Universidad Católica del Norte, que era como el garante cultural de la herencia, ¿verdad? Eso fue muy importante que se hubiera hecho. Y finalmente este monumento en 1975 se transformó en el fondo en monumento Mm. nacional. Y con cuidado y con atención y todo. Es un monumento moderno, industrial en realidad. Sí, así es. Claro, la región de Antofagasta es en la sección, ¿verdad? No longitudinal, sino que transversal de Chile, es la parte más profunda de todo el país. Entonces se logra también tener una perspectiva, una relación de la profundidad, porque ya San Pedro de Atacama son poblados que están a 5.000 metros de altura y uno ya está, En la Puna. claro, como que quiere un poco zafar de la idea de que está tan alto, pero la verdad es que está muy alto. El aterrazado, ¿cómo llegó al proyecto, este sistema Llegó, de rampas? llegó básicamente porque, primero que nada, resolver la conectividad entre este plano, que es un plano muy grande, muy, muy grande, porque el Parque Cultural Huanchaca ahora está bastante más, yo diría, está bastante más materializado, pero el Parque Cultural Huanchaca son grandes esplanadas finalmente, donde se hacen eventos, se hacen presentaciones. Y las rampas permitían entonces dar la posibilidad de acceder de una manera, yo te diría, muy, muy dirigida a la ruina como un elemento completamente al monumento. Y eso fue lo que hicimos con la idea de estas salas que finalmente aparecieron programáticamente, este tipo de lugares. Los patios sirvieron para que estuviera la oficina del director y que se desarrollara el uso de espacios intermedios, porque Antofagasta es un lugar donde llueve muy poco y hace muy poco frío. Claro, o sea, estas son las fotos de Sergio Pirrone, ya una fotografía mucho más profesional, más definitiva, con las vitrinas, ¿verdad? Con otro tipo de elementos. Y se puede ver muy claramente el resultado del edificio y de la materialización en hormigón y de cómo funcionan esos patios y de la forma que quedó desde afuera y desde adentro, ¿verdad? O sea, como la formalización de esta barra continua que tiene 200 metros de largo. Finalmente, a través de esas 5 rampas, ¿verdad? Genera una conexión entre este talud y ese talud de ahí, que es donde se desarrollan todos los eventos. No, y además de bajar la escala, ¿no? De sacar, si no Y hubiese es, sido como más inaccesible o con una escala como más. eso es lo que premió el jurado. En el fondo, el jurado le gustó mucho poder encontrarse con un proyecto que hace un gesto, ¿verdad? Una reverencia también a lo que es el monumento. O sea, aquí no tiene un proyecto, no es un proyecto que busca ser sexy con la ruina, muy por Mm. el contrario. O sea, es un proyecto que en este sentido es muy de apoyo a Sí. lo que es el contexto de la ruina, para que no pierda ese carácter. Y ahora vamos a obra ajena. La revolución y Fidel Castro impidieron que este proyecto se pudiera materializar. Queda en el subconsciente, pero es un proyecto muy interesante del año 1957 de MIS, que, bueno, establece por primera vez, y lo consignan las revistas de la época, el concepto de una planta libre para el trabajo de todos. O sea, esta es una oficina completamente abierta y es desde mi punto de vista también el acercamiento más, yo diría, extremo, ¿verdad? De esa concepción universal de Mies van der Rohe a través de los elementos, y hay una perfección en la disposición de esos 3 planos que, ¿verdad? Nos transmite este dibujo. Estos son los dibujos de la oficina de Mies, evidentemente, que nos muestran a la izquierda un plano de una madera bellísima, luego un mármol de tinio verde, tabeta teñido, ¿verdad? Como lo hacen en el pabellón de Barcelona, y luego finalmente un plano negro,
bastante abstracto, ¿verdad? Que podríamos pensar que tiene la neutralidad de poder ser muchas otras cosas más. Lo más interesante de esto es cuando uno empieza a recorrer el proyecto y se va encontrando con una serie de maneras que van a universalizarse y que van a hacer de la creación de un canon, porque esto es lo que habría que poner atención cuando uno estima la obra de Mies, es justamente que se está viendo algo que se inventa en aquel momento, ¿verdad? No. Y se lleva a cabo y entonces se transforma en una especie como de situación muy instantánea en la introspección de este tipo de espacios, ¿verdad? De cómo funcionan. Y finalmente, digo, digamos, del espacio universal, que es un hecho absolutamente fundamental en la obra miesiana, ¿verdad? Que va a ser la creación de un sistema, ¿verdad? Con una grilla donde él va a poder hacer un análisis y un estudio, ¿verdad? De los momentos de un sistema de estas características de alrededor de 60 por 60 metros, un cuadrado, ¿verdad? Que va a estar apoyado solamente en 8 columnas, también de hormigón. Toda esta trama va a ser de hormigón armado y las columnas también van a ser de hormigón armado. Ah, eso es algo nuevo Sí, en IE, porque siempre algo metálico. sí. Esto es interesante en este proyecto porque lo que tú acabas de comentar es justamente, Adrián, que el desarrollo, ¿verdad? De mirar e insistir una vez más, llevó finalmente a dar cuenta a mí es de que esto era un arquetipo, ¿verdad? Que iba a ser mucho mejor resuelto en hierro. Porque siempre conocemos como su trabajo como en metal. Y en 1964 los alemanes le encargaron un museo y volvió a hacerlo y lo hizo, pero esta vez lo hizo en acero y salió un proyecto hermosísimo. Y finalmente, Konrad Adenauer, ¿verdad? Y el Werner Duttmann se acercaron a Mies y fueron clave en traerlo de vuelta a Berlín para que hiciera la National Gallery, donde finalmente materializa este concepto. Este fotomontaje es muy bueno. Es muy bueno, muy bueno, Esta porque Además hay algo que él como que nunca incorpora a la naturaleza, ¿no? Es muy claro, urbano. Y en este caso, la naturaleza está ahí. Eso también exactamente. es algo nuevo en él, ¿no? Claro, y fíjate cómo, o sea, no, yo no diría nuevo, porque él tenía esto muy claro desde el punto de los medios de representación. Yo creo que sí, aquí aparece la Ah, naturaleza, porque aparece como una naturaleza más salvaje y por tanto más sublime. Entonces la meta dentro, no tiene esto que le gustaba más civilizado a su amigo, ¿verdad? Alfred Caldwell. Pero cuando Mies lo dibuja, ¿verdad? También lo simboliza y le da un sentido. Entonces empieza a hacer estas primeras aproximaciones con respecto a eso, ¿verdad? Con la naturaleza del follaje, la importancia de que esto fuera parte permanente del proyecto. Pero finalmente, en su edad madura, él lo transforma en ese símbolo, por ejemplo, que es de todo el gótico, ¿verdad? Por lo menos el gótico en Cataluña, donde uno encuentra los pilares cruciformes, los patios cistercenses, que son hermosísimos y que es la arquitectura de Mies. O sea, ahí hay un ojo con la arquitectura que venía antes de mí, que traían ya una serie de elementos que resolvían el problema constructivo, eran una especie como de máquina del tiempo. medio Roberto Robles arma también como esta columna. Uno Sí, pone dos columnas muy cercanas, ¿no? Casi dos pilares muy cercanos, después todo sí, el vacío y luego dos columnas muy cercanas, ¿no? sí. Como que repite esa acción. Claro. Y eso empieza entonces a transformarse nuevamente en un elemento. Yo te diría que los grandes maestros como Mario Roberto Álvarez entendían eso ya como una solución universal a un problema que técnicamente está resuelto, ¿sabes? Claro, ¿para No qué era inventar algo nuevo si yo lo tengo probado? así es, además no era por una cosa fachosa, sino que era tan inteligente la solución. Mírate, por ejemplo, estos dibujos, son unos dibujos fenomenales de cómo él imagina, ¿verdad?, el objeto de intervención en el terreno, vuelve y repite algunas de las ideas que estaba desarrollando en el año 1938 en los Alpes suizos, cuando estaba en Alemania, ya poco antes de irse a los Estados Unidos, escapando del nazismo. Y este va a ser un proyecto en el fondo que luego se va a ir materializando
en una idea muy corpórea de lo que son los árboles y la naturaleza. Que empieza a ser algo que le da mucha vuelta y se le impone como un tema muy importante. Qué importante que es la línea y contorno del techo, ¿no? Cómo la dibuja. Fíjate cómo la dibuja la línea de contorno del techo, ¿verdad? Fíjate la claridad que hay detrás de estos dibujos, como él mismo, ¿verdad? Sintetiza una serie de cuestiones. Bueno, a mí me parece que esto que estamos hablando, todo, si te das cuenta, todo lo que hemos estado hablando tiene una función visual. Todo lo que hemos mostrado hasta el momento es visual. Sí, Y esto es una obra de arte, o sea, cuando uno lo mira en la planta y todo, si uno anda mostrando, si uno ve, por ejemplo, las tomas, fíjense este dibujo de Mies, de mano, digamos, de Mies, además con un lápiz violeta, que le da le da una connotación bien interesante, ¿verdad? Y uno le puede encontrar en el fondo el desarrollo de la escalera que ya venía desarrollando en el IIT, ¿verdad? En Crown Hall, pero ahora con otras personas para la escala del trabajo. Fíjense qué bien está resuelta, por ejemplo, la idea de este especie como de limón ancho, ¿verdad? Que diríamos aquí, que va por debajo tomando todas las huellas de la escalera. O este dibujo, por ejemplo, en donde ensaya lo que estábamos viendo anteriormente, que no era un elemento puntual, sino que eran dos columnas de hormigón. A pesar de eso, Mies tenía una especie de toque con esta cosa ¿verdad?, simétrica. Y Mies siempre partía, era 1, 3, 5, 7, 9, ta, ta. O sea, Mies decía que la mejor relación que existe es la 1, 5. Entonces después él podía, a partir de 1,5, empezar a medir y ver las distancias y cambiar la escala y entender la estructura y luego el espacio y entender que este espacio se disponía de esta manera y luego las obras de arte entonces perseguían esta idea del patio que te protege, pero está con la naturaleza, con una naturaleza que es salvaje, ¿verdad? Y yo te diría que lo más interesante de la arquitectura de Mies es que es una arquitectura que se puede enseñar. Entonces tiene la voluntad de desarrollar, ¿verdad? Que también esto los americanos trajo muchos monstruos, ¿verdad? Se convirtieron en monstruos y finalmente habían algunos motivos para estar de acuerdo en que esa no fuera como por lo menos la manera oficial de hacer las cosas de en adelante, porque o sea, sin Mies no hay un Rem Koolhaas. Es no, imposible. claro que no. Cualquier persona que da clases de arquitectura, Mies van der Rohe viene bárbaro para enseñar espacio de Pero arquitectura. perfecto, es extraordinario, es de lo más, yo pasé Simple y hasta como didáctico, es como, totalmente didáctico, es muy fácil de entender y Mies, fíjate que Mies era un tipo que le costaba mucho proyectar, era un tipo que no llegaba, recuerda que él tenía una formación, la casa de Lois Riegel es una casa fantástica porque finalmente hace una operación en el paisaje y entonces decimos, joder, tan joven y haciendo este tipo de operaciones, pero la casa es una casa, digamos, alemana tradicional. Y la casa tiene algunas cosas, un espacio central, por ejemplo, pero que haya llegado de eso a esto, cuando el hombre ya tenía 70, ¿verdad? 75 años, donde él de pronto se da cuenta que ha inventado cosas, por ejemplo, hay muchos dibujos en las Garland, ¿verdad? Que son estas publicaciones canónicas de Mies, que son las más extraordinarias, porque están todos sus proyectos, todos sus dibujos, todo. Y ahí uno se puede encontrar algunos dibujos de, por ejemplo, el edificio, ¿verdad?, que está en Chicago, del Federal Center, donde está aquella escultura roja y está el Post. Bueno, él hacía algunas secciones y como tenía que hacer una serie de salones que tenían distintas alturas, distintas escalas, él podía, hay dibujos que es ver un edificio de Coljas de una estructura, ¿verdad? Por afuera y por adentro tiene cosas de colores que se van saltando y haciendo cortes como lo que tanta gente dice, wow. sí. Mies lo vio, lo inventó, digamos, se dio cuenta que podían estar, por los dibujos están y son formidables, pero el gran problema es que dijo, si yo abro esto voy a abrir una caja de Pandora y no quiero ser yo el que la abra. El nuevo Malva Puertos de Juan Herreros, ¿lo Ay, tenés me gusta mucho presente? este edificio de Juan, me encanta, se lo dije la última vez que lo vi, le dije, Juan, impresionante. ¿No tiene algo no tiene algo de esto? Ese casetonado y esas columnas. Totalmente, es totalmente esto.
Es el Es esto, retorno. ¿no? Claro, es esto mismo que estamos viendo aquí. Esto es. En realidad, esta imagen, Esta esto imagen es, es. este es Malvapuertos. Así es. Es la recuperación del canon miesiano sobre el espacio universal. Claro, porque además me pareció extraordinario que Malvapuerto fuera metálico, porque apunta al seguimiento al pie de la letra de ese canon, ¿verdad? Estructural, espacial sobre todo, de la arquitectura miesiana, pero hay una serie de intervenciones, ¿verdad? La cubierta, donde aparecen un poco las cosas que ha pensado Kazuyo Sejima, ha pensado mucho en Mies de manera permanente en cómo hacer que estas perforaciones, ¿verdad?, puedan incorporarse, pero los conceptos son básicamente los del canon. Fíjate qué interesante esta copia donde vemos que, por ejemplo, ya está desarrollando la planta, ¿verdad?, de un cuadrado con cuatro, ¿verdad?, con ocho columnas que ya empieza a apoyar, ¿verdad?, por lado 16, que tiene que ver también con la idea de la graduación, ¿verdad?, de la luz que va a ser adentro y afuera. Esta idea de la gran cubierta, en el fondo. Mira, lo lindo de toda esta colección de dibujos es que además aparecen dibujados sobre estas que son los tarjeteros que tienen Sí. para los pasajeros en el Hotel Nacional de Cuba, que es uno de los lugares más formidables que yo he estado en mi vida. Esto es el 57, esto es Claro, del es como la 53, época de los 57. casinos de estadounidenses. Esto es totalmente pre-Las Vegas, claro. Esto es Cuba y es en el fondo La Habana con todo y el Hotel Nacional Es que que en realidad Las es Vegas nace post-Cuba, ¿no? Cuando el ser americano no puede ir a Cuba, nace. post-revolución, en el fondo, en verdad, el comandante Castro lleva adelante, digamos, un plan de desafección hacia el imperio. Mira qué belleza nos deja. Fíjate, Hermoso, sí. pero mira la hermosura de esta planta. O sea, estamos ante el descubrimiento de una obra de arte, una forma de concebir el arte. Esto es una concepción artística entre lo más importante de todo, ¿verdad? Que es la naturaleza, contención y amparo que provoca la arquitectura, ¿verdad? Entonces Y eso, todo con una línea, ¿no? Con un muro. y todo con una, claro, con una serie de elementos que van a quedar muy bien plasmados, con una estructura muy clara y luego con una disposición del espacio que si tú lo miras, si tú miras eso que yo la verdad es que lo he escenificado, lo he construido, o sea, esa misma idea, ¿verdad? De el panel de madera, la línea negra, el mármol de Tinos, ¿verdad? El mármol de Tinos es clave y es importante y llega hasta el cielo porque va a ser por ahí donde va a tirar siempre los ductos de aire acondicionado y todos los sistemas. Igual que qué importante que fueron las vanguardias preguerras europeas, ¿no? Totalmente, Porque totalmente. acá acá está Kandinsky, está Magritte, ¿no? Están todos estos, Todos, están todos acá. están todos. La gran influencia que había en la década de 50, 60 de los arquitectos con respecto al arte es impresionante. Y hoy en día yo no veo, tipo en las plantas de arquitectos contemporáneos, tanta influencia de artistas de artistas de su misma día. No es que me imagino a. Fíjate, por favor, cómo están dispuestos los planos de tal forma que está desarrollado el vestíbulo, ¿verdad? Y uno al menos reconoce tres o cuatro espacios que van a quedar interconectados con una métrica de la cantidad de personas que entran ahí, con el distanciamiento que tienen que tener, con un buen vivir, No, y a su vez están con muy pocas cosas como A, B, C, D, ¿no? Como también como ¿sí? distribuye. ¿Sí? Y luego cómo encara los grandes, ¿verdad? Los grandes espacios, los patios. Y otra cosa, ¿no? Cómo ser asimétrico y creer que sos simétrico, ¿no? Claro, totalmente. Cómo Pudiste usar el decirlo mejor, lateral, profesor ¿no? Gaspar. Cómo Claro. lateralizar. No pudiste decirlo mejor, Gasparoni. Es exactamente eso, porque eso él llamaba la composición, ¿verdad? Por eso creía que la arquitectura era un lenguaje, después que muchos se lo tomaron muy en serio, eso de que la arquitectura era un lenguaje, pero Mies efectivamente lo dijo, y dijo, si uno es capaz de escribir bien, finalmente puede llegar a ser un poeta, dijo. La máxima Bueno, aspiración de una buena arquitectura es ser poética. Y esto abajo, fíjate que aquí toma entonces Mies una relación bastante curiosa, se nota que es un anteproyecto, por lo apretado, ¿verdad? Y poco resuelto que queda el piso de abajo,
Ah. como lo vamos a poder comparar después con la National Gallery en Berlín, que es un proyecto que es Sí, incluso la majestuoso, escalera, ¿no? La escalera te claro, molesta puesta ahí. ¿verdad? Entonces está colocada de una manera, me gusta mostrar esta planta para que nos demos cuenta lo avanzado que es lo de arriba y lo poco avanzado que es lo de abajo. Fíjate, por ejemplo, esta sección. Claro, esto, te fijas que está en Santiago de Cuba, entonces Santiago de Cuba tiene más montes, tiene otra topografía y ya entonces él, encima de esta plataforma, puede recuperar la vista anterior, es la que estábamos viendo en el otro sentido. Y bueno, el proyecto fue avanzando, aparecen algunas plantas con viñeta, ¿verdad? Como esta que va a ser una especie como de levantamiento muy, muy, muy específico de cada una de las determinaciones. Con esta lámina se podía hacer el proyecto. Entonces, muchas cosas salieron de aquí. Y ahí está el dibujo, ¿verdad? Que hace Mies al lado, donde se ve esta primera aproximación de algo que después Skidmore, Owens and Merrill y muy principalmente Gordon Bunshaft va a usar, ¿verdad? Y desarrollar a un calibre extraordinario su cuenta, que era un magnífico arquitecto Gordon Bunshaft. Llega entonces esta solución, ¿verdad?, de un tercer elemento que va a ser el culmine, digamos, de un conocimiento técnico de su época. Mira qué bonito este dibujo de una columna bastante más plástica, ¿verdad? Sí. Más como el cuerpo tiene una cosa más femenina también, es muy bonita la manera como de llegar a este y vuelve a poner el elemento, el encuadre en el hierro, fíjate. ¿Qué hacemos con la losa? ¿Cómo sigo conectado a la red, verdad, de los casetones? Y mirá cómo encuadra el dibujo dentro del papel, ¿no? Ese, Como si fuese el cuadro de una cámara fotográfica, ¿no? claro, Cómo claro, claro, cierra el detalle. Hasta incluso estas líneas te hacen mirar directamente acá. claro. ¿Ves? Sí, Eso también es una noción de la imagen del arte, ¿no? El artista, cuando crea una imagen, crea estas situaciones para que vos mires a un lado. así es, Y un arquitecto, en un detalle, en una hoja en blanco, acá está pensando que esto va a ser expuesto o esto va a enseñar a alguien, ¿no? Entonces, por eso así te es, mato. así es. Esto es lo más importante, lo que acabas de decir está genial, Adrián, porque finalmente, esto es lo que me parece más importante de la arquitectura de mí, es ser un arquitecto que se puede aprender. Él tiene el optimismo de poder aprender a ser arquitecto. Claro, el dibujo Y está así. sí, sí, fíjate cómo está puesta la imagen. Claro, el papel está así, pero el dibujo está Sí, así. Entonces te lo sí, marca para que vos sí. mires que está Para que no te equivoques de cómo tenemos que mirar esto. claro, con la hoja. Así es, Y es un cuadrado. ya es un cuadrado. Y acá está el cuadrado de vuelta. Fíjate, por ejemplo, cómo trataba de ensayar, ¿verdad? Esta trama y ver la posibilidad de si eran dos, eran tres. Por lo que yo te decía antes, Miss nunca estuvo muy encantado con los dos. Tal vez lo único que llegó a lo más radical de lo más radical fue cuando la casa 50 by 50 pensó que podía ser completamente suspendida y tener solo dos columnas. Mm. ¿Qué habrá pensado mientras hacía los círculos, no? Sí, ¿Por qué no usa círculos, sí. circunferencias? Eso, esas circunferencias están dadas también mucho por el uso. Ahí, me parece que hay, Para circular, ¿no? claro, ¿verdad? Esa cosa de poder. Claro, porque en el centro no hay nada. No, en el centro no hay nada. Tú lo puedes ver en la planta y en el centro no hay No. nada. Él no centraliza Entonces, las cosas, es decir, siempre claro, fue lateral. y es demasiado superficial pensar que este Mies es un Mies que finalmente se vuelve absolutamente simétrico y clásico y clasicista, y como muchos textos lo han dicho, la verdad es que no. No. No, es que bueno, Mondrian nunca centraliza, siempre está en los No, no, laterales. tampoco. Siempre, 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 siempre. Porque Eh, dan cuenta que en el centro, ¿verdad? Durante mucho tiempo hubo algo que era el ser humano y después entonces se entendió la abstracción como la posibilidad de descansar de que el centro de todo fuera el ser humano. Malevich Tuvimos tampoco, ninguna obra de Malevich está centrada. No, nada, nada, nada. La obra de Malevich en el fondo flotan todo y por eso él Y sabe siempre juegan al lateral. totalmente. Y por eso es tan importante Casimir Malevich, porque él dice, mi arte, ¿verdad? El suprematismo va a tener su éxito en la arquitectura. Y el tío lo lanza de esa forma y Mies recoge ese guante y deja de ser un arquitecto clasicista que hace muy buenas cosas clásicas, como les gusta a Sí. la abuelita,
y se pone a hacer concursos de arquitectura y que lo descalifiquen y insistir, 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 hasta que el tío inventa algo que de verdad es cojonudo y nos sirve a todos. Imagínate lo que es eso. En noviembre de 1958, les dejo aquí esto para que lo puedan ver si lo quieren buscar, porque este es un número fenomenal de la arquitectura del design. En su número 11, ¿verdad? Aparece este proyecto que estamos viendo a continuación. Y aparece de una forma muy hermosamente clara y directa en la portada de la revista, su collage, el collage que habíamos visto, ¿verdad? Anteriormente. Y luego se hace entonces todo una especie de relato con respecto a lo que va a ser esto que me parece muy interesante en el título, ¿verdad? Como era en la América de aquel tiempo, Miss One Office Building, oficina de una oficina. Y luego Mies se dio cuenta que más que ser una oficina, porque ahí también elaboró mucho el proyecto del mail post, ¿verdad? De todos los edificios finalmente puso a las cartas, ¿verdad? El correo. Y él pudo lograr poder hacer eso como un tema y seguir trabajando y desarrollando este concepto hasta llegar a la National Gallery en Berlín y hacerlo un museo. Y esto, encontré el otro día esta frase de Steiner que me gustaría como cierre, ¿verdad? El silencio es una alternativa. Cuando la polis y las palabras están llenas de salvajismo y de mentira, que es la polis que estamos viendo nosotros, evidentemente, o probablemente político. ha sido igual, ¿verdad? Toda la vida, ¿verdad, Adrián? Como la canción de Don Carlos Gardel, que lo dice tan claramente y con tanta sabiduría, ¿verdad? Nada más resonante que el poema no escrito. Yo creo que esto es bien interesante. Porque este poema que acabamos de ver, que yo les quería compartir, es un poema que no está escrito, ¿verdad? Es un poema que todavía se puede escribir una y otra vez y tiene ese potencial. A mí eso me gusta mucho. La maqueta. Bueno, la maqueta quiero mostrar muy brevemente esta que es el modelo de bronce, ¿verdad? Hicimos varias maquetas de muchas escalas, muy grandes, muy chicas, con materiales, con cartones, con madera, ¿verdad? De una maqueta de madera muy linda, pero próxima. La más linda de todas las maquetas que alguna vez hicimos de este proyecto es la que hicimos de bronce para Wow. para la Bienal del año 2010. El resultado fue esto, una maqueta que realmente es muy especial. Se entrega, digamos, como finalmente un proyecto que se conecta completamente con su propio contexto, ¿verdad? Aparecen algunos elementos topográficos que van a ser claros en los proyectos, están sus patios, aparece la forma de acceder, aparecen, ¿verdad? Todos los elementos y es como a la vez es muy bonito como pieza escultórica. En realidad es un elemento que tiene una belleza. Mi socio Ramón también dice que podría ser un galvano, podría ser un cenicero, ¿verdad? Que de verdad sí que podría serlo. Pero yo le tengo un aprecio total, total a este tipo ¿cómo se llama? No sé, de materias, ¿verdad? Cuando pueden quedar las cosas hechas y finalmente se pueden materializar, es muy bonito. Bien. Y un dibujo de tu, cuando eras alumno. Esto sí, encontré haciendo el orden el otro día, encontré estos dibujos que me pareció muy bonito poder mostrárselos a todos porque esto fue hace 33 años atrás, fueron como los primeros dibujos que yo hice con cierta voluntad estructural y espacial y con cierta soltura de como yo estaba imaginando por aquel entonces el espacio. También era un dibujo bastante imperfecto y bastante mordaz, ¿verdad? Si lo vas viendo, mira, en la próxima se ve cómo está servido, ¿verdad? Hay un brebaje que pone XX y luego hay una especie de perspectiva de una familia que está en la parte más oscura, un poco con la misma perspectiva de Velázquez, ¿verdad? Con los reyes parados en la puerta, pero sin embargo no, aquí tenemos nada más que la botella y tres copas. Y luego la vista al También puerto. hay mucha obra pictórica de como francesa 1880, Sí, 1860, ¿no? sí, tiene mucho, una cosa muy de Cézanne también, ¿verdad? Una cosa muy asilvestrada, podríamos decir, pero Pero por otro en esos años vos veías obras de Van Gogh, todos estos, o era todo, todo intuitivo.
No, no, yo era bastante intuitivo. Veía así mucha arquitectura, pero evidentemente yo te diría que hay una arquitecta chilena que hoy día me está acordando mucho de ella, muy buena, muy importante, que yo creo que ella fue la primera vez que puse atención en una arquitectura así que me gustó, que se llamaba Glenda Kempstein. Glenda era una estupenda arquitecta y yo creo que hay muchos elementos que yo fui viendo de la idea del lleno y el vacío, hizo cosas muy bonitas Glenda Kempstein. Si te fijas, es una arquitectura que conecta dos aspectos, una calle muy privada de Valparaíso, en los cerros, ¿verdad? Una cosa muy napolitana que tiene mucho esta cosa de los puertos, la vista al mar, ¿verdad? Y estas calles que son muy azarosas. Y luego la posibilidad de incorporar una plaza pública en un terreno existente para poder desarrollar una especie de plaza al camino, una especie de mirador al mar. Y a mí siempre me gustó mucho esta parte del proyecto que era no la casa, sino que y entonces luego la casa tiene como una entrada, ¿verdad? Que podríamos llamar de servicio, que entra más como a la cocina, que tiene una especie de elemento vestibular, entra dentro y afuera. Y luego al entrar a la casa uno se encuentra con este elemento central que es, ¿verdad? El comedor de la casa, que es lo más cercano a la cocina. Y finalmente, pero me imagino cómo tiene que ser y todo. Y es me parece muy bonito esta idea de la incorporación de una preexistencia, una ruina, porque yo llegué a la selección de este sitio por esta plaza, porque en la plaza había una plaza como no constituida, pero que yo la podía dar una forma y eso potenciarla nuevamente y todo. Fue la arquitectura de la plaza la que me ayudó a tomar las mayores decisiones. Ah, corto incluido. Sí, con corte, entonces había un corte constructivo, se ve, por ejemplo, que el elemento de la chimenea es un elemento más corpóreo, probablemente de hormigón, que alguna asistencia estructural tendría, ¿verdad? En todo el Sí. desarrollo, luego el tema de la forma del espacio, la llegada hacia arriba que se ve en ese croquis, ¿verdad? Pensando que hay una mayor apertura o menor apertura, la forma de cómo abrir y como descubriendo esas primeras cosas que ahora uno las entiende de una manera completamente distinta. Pero me gusta el poder enseñar dibujos, que todos los dibujos que yo hacía a mano, que me transformaban en una especie de plotter humano, y todas estas figuras de mecanorma y cosas que ya estaba empezando a implementar, que Estas. claro, que para aquella época eran cosas muy importantes. Fue muy interesante ser joven en los 80 y adulto, adolescente en los 90. Fue la mejor época, los 90 sobre todo. Aquí, por ejemplo, algunos garabatos constructivos que empiezan a hacer algo interesante. Esto a mutuo propio, porque nunca nadie me lo pidió, lo hice para mí y causó cierto revuelo porque lo primero que se me criticó es que estaba trabajando de más. Bueno, por eso te digo que aquí habían algunos conceptos que quería mostrarles, que descubrí y me pareció interesante verlo. Y finalmente, para terminar, un regalo de mi señora madre, la señora Julia, que muy amablemente hace un tiempo me regaló esto. Sí, un cenicero que me gusta mucho porque está hecho en Italia en los años 70 y Mm. es una forma muy inteligente y muy elegante, sobre todo por su materialidad, ¿verdad? Por la belleza de su cristal, para disponer en un solo elemento ¿verdad? Un sitio, un espacio que es fundamentalmente para las cenizas, donde uno puede apoyar, ¿verdad? El cigarrillo, y luego una parte anterior, que es donde uno puede guardar cigarrillos o puede poner, ¿verdad? Las cerillas o lo que uno estime conveniente. Es para un solo fumador, correcto. Qué bonito. Sí, es muy bonito y lo encuentro un regalo muy especial y además me hace pensar que los límites de la forma no existen y sin embargo la arquitectura necesita tener ciertas limitantes para poder desarrollarse de buena forma. Sin embargo, eso no significa que va a tener que ser algo aburrido, feo o pobre, porque Mm. eso es materia de otra conversación que tiene que ver con la mala educación y con la ignorancia. Pero mira qué bonito, sin tener que usarlo, se puede ver como, ¿Sos amigo de Benjamín? sí, muy amigo, muy amigo, ¿Escuchan muy Soda amigo. Stereo juntos? Sí, por supuesto, pero acá en Chile se escucha mucho Soda Stereo. ¿O más Gusta, Cerati?
¿O sos más de Cerati? Cerati le gusta más, yo creo que Cerati integró a más generaciones, pero los que venimos de los 80 más puramente, estamos entre los 50 y los 55 años, como en mi caso, escuchamos una barbaridad a Soda Stereo. Mirá vos. ¿Hay un disco en particular de Soda Stereo para conversar? Para mí sí, me gustaría mucho decir que el álbum que más me gusta de Soda Stereo es donde viene una canción que se llama El Rito. ¿Te acordás del nombre del disco? Recibí en mis manos el vinilo, ¿verdad? De sobredosis Ah, de TV, venían los 7 pulgadas porque íbamos a comprar a Buenos Aires. o sea, ahí tendría 10 años, No, 12, claro, no, en ese momento era una cosa impresionante, escuchar esta música era algo muy... porque ella usó la cabeza con mi revólver que había sido 96, 95. Sí, 96, 95, ya cuando estaban cerrando la etapa de Soda Stereo Claro, hicieron... José ya tendría 16, creo. Y el otro álbum que a mí me parece muy, muy bueno y demuestra ese talento extraordinario que tenía Cerati para copiar, que me gusta mucho porque Cerati es un muy buen profesor, sabe mucho de música, porque el tío tenía muy buen ojo y muy buen Sí. oído. Entonces hay cosas que a mí del el disco Dínamo me encanta. Ah, ese está buenísimo. Dínamo me encanta, Dínamo, un disco que lo escucho de principio a fin y me parece súper conectado en la época, ¿verdad? Del Body House Music, ¿verdad? En Bélgica, conectado con... el tío pone la canción del último álbum de The Idiot de Iggy Pop, ¿verdad? La última de el último track lo pone, lo adelanta, lo pone rápido y te mete un tema impresionante entrando con un bajo y entonces saca eso y las bases, ¿verdad? Rítmicas de grandes, Ace Frehley, ¿verdad? O sea, esto ya está súper estudiado, esto le han dado muchas vueltas y todo. A mí me gusta mucho, me gustó Soda Stereo mucho porque la primera vez que yo vi una foto en el periódico de ellos, Cerati salía con una polera de aquel álbum maravilloso que es de Love, de The Cult. Mm, no, Y él salía con ¿sabes? La remera ponía The Cult Love. Y yo lo miré y dije, ese este, es tío. amigo mío, este tiene que ser amigo mío porque yo escuchaba esa música y la encontraba, era la mejor música. O sea, imagínate, escuchábamos en aquel tiempo Meat is Murder de los Smiths y de Cult Love. O sea, también Iron Maiden paralelamente. Teníamos un gradiente, y mucha música electrónica de Kraftwerk, ¿verdad? Y de tantos maestros, grupos como Divo, ¿verdad? Yo creo que de Soda Stereo lo primero que recuerdo que a mí me había gustado siendo chico era Te falta vitaminas. Eso Vitaminas, es te faltan vitaminas, era, ¿no? vitaminas. A vos te Sí, faltan vitaminas. a vos te faltan Y, vitaminas. sí. Y Me eso causaba mucha también, gracia eso de una canción muy icónica y también muy rara, ¿verdad? Que a mí siempre me encantó, es un misil en mi placar. sí, bueno, eso es el último. Es buenísimo. No, un misil en mi placar es una canción antigua, antigua Ah, de vitaminas que la hacen de nuevo para ah, ese show que tienen de MTV en vivo, en Plaque, que es fenomenal, ¿verdad? sí. Música para volar y flotar, que le pone un nombre así, Ah. será divertido. O sea, un poco metida con una onda más ska, ¿verdad? Un misil en mi placar. Bueno, es que el ska en los 80 acá funcionaba mucho. Para todo era Sumo, todo ese momento era todo ska. No, no, no me haga hablar de sumo porque para mí no hay. Es impresionante, impresionante. Sumo, me encanta todo lo que sea sumo me encanta. Pero aquí en Chile la palabra placar no existe. ¿Qué ropero? No, no, el closet le dicen, porque aquí ¿Directamente? ¿El claro, closet? porque acá en Chile hay mucha influencia norteamericana, hay un Ah, pensé que decían ropero. espíritu de maga aquí es muy fuerte en Chile. Ah. Igual el ropero no es lo mismo que el placar. El placar es el No, embutido, el ropero es el que se es mueve. correcto que queda embutido está claro. El que no, eso es lo que nosotros llamamos closet, igual que los americanos. Ah. ¿Fuiste a ver la despedida de Soda Stereo? Sí, estuve en la despedida de esos estéreos, fíjate, pude escuchar por última vez a Cerati y me gustó mucho cómo se entregaron y lo que hicieron y todo, y también cómo cerraron un capítulo. Sin embargo, como te digo, escuchar Soda Stereo en Chile es muy común. Se escucha mucho Soda Stereo, mucho. Y también a Cerati, por supuesto.
Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. No, Eso te de agradezco golf. mucho por invitarme a esto, lo he hecho con mucho gusto y te quiero agradecer por dar espacio, ¿verdad?, a distintas personas. Yo sigo con mucha atención el trabajo que tú haces y me gusta mucho De y nada. te lo agradezco mucho, de verdad te lo agradezco Gracias. mucho. ¿Ah? Espero que nos podamos ver próximamente, amigo mío. Dale. Muchísimas gracias. Ya, Hasta hasta pronto. luego, suerte en todo. Chao, Chao, chao. chao.